señores, aquí estamos de nuevo. Miren, acaba de renunciar el jefe de campaña de la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es devastador. A un año de las elecciones generales de un país, cuando una crisis interna genera la renuncia del segundo hombre a bordo en un proyecto electoral, que es el jefe de campaña, después del candidato presidencial, el hombre más importante en un proceso electoral de un partido es el jefe de campaña. Francisco Javier acaba de renunciar a la jefatura de campaña de la candidatura presidencial de Abel Martínez, del proyecto presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD, que viene de una división en el 19 y que ha estado navegando desde su salida del poder en las procelosas aguas judiciales, con un nivel de peligrosidad que Danilo Medina ha tenido que utilizarlo como escudo de defensa, es muy difícil que pueda sobrevivir a esta crisis. Los discursos que puedan hacerse para mitigar el daño que genera un cisma de esta magnitud pueden llevar consuelo al fanatismo político de la militancia del PLD, pero no llevan solución. El PLD está atravesando la misma crisis que atravesó el Partido Reformista y la misma crisis que atravesó el Partido Revolucionario Dominicano. Y esa crisis tiene un elemento común. El Partido Reformista, con la desaparición de Balaguer, quedó atrapado exclusivamente por la cultura de corrupción interna que le impedía construir un proyecto propio. Y el Partido Revolucionario Dominicano, después del 2004, quedó atrapado en lo mismo. En vez de una franquicia política, se convirtió en una franquicia mercantil. Ningún partido sobrevive a la prisión de la corrupción interna y el PLD quedó atrapado en esa cultura que destruyó al PRD y al Partido Reformista, que hoy están en 0.8%. 0.8% de simpatía en la población después de haber sido organizaciones de poder, partidos de gobierno. Es inevitable ya la desaparición. Están vivos el PRD y el Partido Reformista porque aquí hay un sistema electoral de doble vuelta para garantizar que se gane con la mayoría absoluta. Si aquí se ganara con la mayoría relativa en un sistema electoral de una sola vuelta, el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano no existieran. El PLD le será muy difícil sobrevivir al golpe del abordaje de una candidatura presidencial siendo un partido de tercera posición. El PLD quedó en 1994 en tercera posición, pero estaba unido y se reconstruyeron. Y esa candidatura que la sostuvo el PLD ya cuando comenzaba el Alzheimer de Don Juan, terminaron mal, pero consciente de que la única posibilidad de remontar era mantenerse unidos para reconstruir un proyecto, y aprovecharon una coyuntura que le presentaba la pugnacidad
entre el PRD de Peña Gómez y el Partido Reformista de Balaguer, que le abrió al PLD una oportunidad y la aprovecharon con Leonel Fernández. Pero ocurre que el PLD ha estado actuando contra sí mismo. Cuando se convirtió en escudo de protección de gente que habían cometido actos de corrupción y que tenían que ir a dar cuenta a la justicia. Y el PLD salió para el edificio de justicia de Ciudad Nueva y salió a encender velas con el pretexto de que era una persecución política, cuando la sociedad dominicana sabía que era una persecución judicial por acto de corrupción. Y luego alguien convenció a Abel Martínez de que fuera a visitar a los imputados de acto de corrupción. Y siguieron dañando su candidatura. Pero después comenzaron a actuar dentro del PLD en favor de Leonel Fernández. La mayoría de los jóvenes que llevó Danilo Medina a integrar el comité político estaban pensando en Leonel Fernández, no en Abel Martínez. Y el conflicto entre Francisco Javier y Abel Martínez surge porque Francisco Javier estaba en contacto con Leonel. Dejaron de creer en su proyecto y sembraron, encima del germen de la corrupción, sembraron el germen de la traición. El PLD comienza a transitar el camino del PRD y del Partido Reformista, el camino que transitaron aquellas dos organizaciones hacia la desaparición. El PRD, cuando desapareció Peña Gómez, entró en esa deriva y el Partido Reformista entró en esa deriva. Y parece que el PLD, que abandonó el sentido de unidad interna que tenía a la desaparición de Juan Bosch, ahora entra en la misma deriva, va camino a la desaparición. Y parece que el PLD comienza a morir con la candidatura de Abel Martínez, que no tiene ninguna posibilidad de salir de la cámara de sobrevivencia en que había estado, donde se entran a los niños que nacen prematuros en los hospitales. Ya no hay posibilidad de que el PLD vuelva a ser lo que era. Simple y llanamente el PLD se odió.